Hola chicas y chicos, bienvenidos al podcast Panamá en Derecho con su host Marcelino Rodríguez, y el día de hoy vamos a hablar un poco sobre el tema de los contratos de transporte aéreo de personas en una pandemia. Primero debería hacer un recuento en donde explicamos pues qué es un contrato de transporte. Un contrato de transporte de personas puede venir referido a cualquier medio de transporte, marítimo, aéreo, por carretera o ferrocarril. Para el caso que nos ocupa en el podcast de esta ocasión, sería el transporte aéreo. Mediante el contrato de pasaje, una persona se obliga a cambio de un precio y en el marco de las condiciones que al efecto se establezcan a transportar a otra de un lugar de origen a un punto de destino. La emisión del billete de pasaje da fe de la celebración y aceptación de las condiciones del transporte aéreo y del contrato de transporte suscrito en el pasajero y el transportador cuyos nombres aparecen en el billete. El billete emitido a nombre del pasajero es nominativo, personal e intransferible, y su emisión podrá realizarse total o parcialmente a través de medios físicos o electrónicos. ¿Cuáles son las responsabilidades que atienden este tipo de contratos? Es de destacar, en el ámbito del transporte aéreo internacional de pasajeros, el régimen de responsabilidad que se ha ido configurando en diversos instrumentos internacionales, siendo destacar la influencia que, en orden a profundizar la garantía de la posición del viajero, ha desenvuelto la presión de la jurisprudencia norteamericana. Son de destacar, en este orden de cosas, los protocolos de Montreal números 1, 2, 3 y 4, que fijan cuantías máximas de indemnización en derechos especiales de giro. En el ámbito de la Unión Europea, es de destacar, en orden a la fijación de un régimen de responsabilidad del porteador en los casos de cancelación del vuelo, retraso o denegación del embarque. La pandemia del COVID-19 o coronavirus es un caso que nunca antes se ha visto ante las aerolíneas y ante el mundo entero. El cierre generalizado de las fronteras aéreas para el tránsito de pasajeros nacionales y turistas internacionales ha llevado a la industria aérea a una seria crisis. Se estima que durante los primeros 8 meses del año 2020, las aerolíneas a nivel global han perdido ingresos del orden de los 256.000 millones, de los cuales un 7% corresponden a pérdidas originadas en América Latina y el Caribe. Solo esta región, la caída ha puesto en peligro a más de 5 millones de puestos de trabajo directos e indirectos, además de afectar seriamente a la industria del turismo. La pandemia también deja entredicho numerosos planes de expansión de aeropuertos, infraestructuras logísticas aéreas, debido a que los flujos de pasajeros proyectados no se recuperarán en el mediano plazo. El sector de la industria aeroespacial, tanto en reparación y certificación de aeronaves, como también para la construcción de partes y nuevos aparatos, también se ha visto afectado por la crisis del sector, que ha hecho cancelar órdenes de compra de aeronaves ya en construcción. El freno a la actividad económica y a la movilidad ha provocado que en los primeros meses de la pandemia, 2/3 de la flota comercial quedase en tierra sin operación. En consecuencia, las entregas de nuevas aeronaves en 2020 han sido pospuestas o canceladas por parte de las compañías aéreas que no tienen recursos financieros suficientes para renovar sus flotas o abrir nuevos mercados. La Superintendencia de Transporte de Colombia ratificó su apoyo al usuario de transporte aéreo al recordar a los consumidores cuáles son sus derechos y los cambios que la pandemia ha traído en los vuelos nacionales e internacionales. Junto a la Aeronáutica Civil, la Superintendencia de Transporte afirmó que los usuarios pueden exigir a las empresas varias consideraciones con relación a los términos de sus contratos. En ese sentido, la aerolínea o agencia de viaje deberá ser claro con las características y condiciones del servicio, las tarifas disponibles y condiciones de sus contratos, el valor de los tiquetes, discriminando cualquier suma adicional, tipo y capacidad de la aeronave, derechos, deberes, restricciones y requisitos de los pasajeros, y por último, las condiciones generales del contrato de transporte. Uno de los puntos importantes son los reembolsos,
los cuales han cambiado sus condiciones debido a la emergencia económica y social. En ese sentido, el Gobierno Nacional de Colombia expidió el Decreto Legislativo 482 del año 2020, el cual contiene en su artículo 17 el permiso para que las aerolíneas puedan efectuar reembolsos durante el tiempo que dure la emergencia inclusive hasta un año después. Se dice que sobre el reembolso en servicios, la empresa de transporte podrá entregar un bono, voucher u otro título o valor, pero con ello no extingue su obligación, sino efectivamente prestando el servicio al usuario. Esto fue lo que afirmó la Superintendencia de Transporte al respecto en el país de Colombia. Y bueno, como un caso particular para mi persona, yo tenía planeado viajar este año 2021 a España, a Inglaterra y a varios países de la Unión Europea. Pero estos países tenían varias restricciones, entre las cuales estaba que como turista no aceptaban personas, tenía que ser un viaje con una razón, necesitaba estar vacunado obligatoriamente y pues esos requisitos no los cumplía. El contrato de transporte aéreo que yo firmé con la aerolínea Iberia, pues tenía dentro de sus cláusulas el tema de las restricciones del COVID. Y bueno, gracias a esta actualización en sus contratos de los billetes, logré obtener un voucher y poder posponer mi vuelo hasta el año 2022, ya que hasta el momento en la actualidad en Panamá no he podido tener la vacuna contra el coronavirus, pero es muy importante que estos contratos tengan este tipo de cláusulas, ya que si no se violentarían el derecho de todas las personas que requieren este tipo de servicios para movilizarse entre países y entre continentes. Muchas gracias por atender este primer episodio de mi podcast y los espero en la próxima ocasión. Hasta luego.